Hola familia, bienvenidos y muchas gracias otra vez por estar con nosotros en otro servicio de influencers a través de Zoom. Estamos muy contentos, estoy muy contento de poder tener la oportunidad de estar otra vez con ustedes el día de hoy, en un día también muy especial. Hoy quiero hablarles otra vez más acerca del libro de los Hechos, otro tema súper especial para mí, muy importante además por lo que está pasando en este momento en el mundo, y precisamente quiero tomarme antes un tiempo para poder hablar algo que está en mi corazón acerca de lo que está pasando en este momento, no solo en Estados Unidos, sino que es algo que está afectando y que está despertándose a nivel mundial y que es muy importante que también lo tratemos en la iglesia. Como muchos saben, en los últimos días nos enteramos de la muerte de una persona que se llamaba George Floyd, un hombre afroamericano en la ciudad de Minneapolis, aquí en Estados Unidos, que murió asfixiado, y tenemos que decirlo de esta manera, asesinado por parte de un policía blanco que puso su rodilla sobre el cuello de este hombre, de George Floyd, por más de 8 minutos, y después esta persona muriera a causa de eso. Hoy esta noticia ha impactado no solo este país, sino el mundo entero, como lo decía anteriormente. Podría decir que todo esto que está pasando y todas las revueltas y las protestas que están pasando a nivel mundial están despertando o han despertado incluso una pandemia mucho más grande y mucho más fuerte y mucho más antigua que el mismo coronavirus que estamos sufriendo a nivel mundial, y eso es el racismo. Y eso una pandemia que no solo está afectando aquí en Estados Unidos, sino que afecta a nivel mundial. Incluso yo recuerdo viviendo en Colombia, en mi país, que se veía racismo, tal vez no necesariamente por discriminación de color de la piel o raza, aunque también se veía eso, pero también en nuestros países se ve mucho la discriminación a causa de la condición social de las personas. Así que es algo que nos está afectando a todos. Ahora, debo confesar que cuando todo esto ocurrió, cuando salió la noticia de la muerte de George Floyd, mi decisión fue no ver absolutamente nada. No quise enterarme de la noticia, o no quise indagar un poco más acerca de ello. No quise abrir noticias en periódicos o ver noticias en televisión al respecto. Lo único que escuché es que habían empezado unas revueltas o unas protestas en realidad en la ciudad de Minneapolis, que fue donde sucedió esto, y hasta ahí no más, hasta ahí paré de escuchar. No fue hasta el domingo pasado que una persona de la iglesia, Lauris, me escribió y me dijo: pastor, ¿usted se está dando cuenta o supo lo que está pasando aquí en Atlanta? Que ya van varios días en que hay toque de queda, a solo 45 minutos de mi hogar, y yo no tenía absolutamente idea de lo que estaba pasando. Y entonces empecé a ver un poco más de noticias y se empezó a despertar en mí algo que estaba muy dentro, y que yo siento también que Dios quiso despertarlo dentro de mi corazón. Lo que estaba despertando y las reacciones de las otras personas también empezó a fluir un poco dentro de mí. Y al ver todas esas reacciones, saltó una primera pregunta en mi cabeza: ¿por qué al principio mi reacción fue diferente? ¿Por qué no quise ver las noticias? Bueno, tal vez fue un mecanismo de defensa que automáticamente salió en mi cabeza, porque aparte de lo que estamos pasando con el coronavirus, no quería escuchar otra mala noticia. No quería tal vez ver el video, que por lo regular los videos de estas personas que mueren en este tipo de actos racistas son escalofriantes, son atroces, y mucho más cuando se trata de un agente de la policía que se supone que tiene que servir y proteger a la humanidad. Tal vez otra razón por la que no quise hacerlo es porque se trataba de otra persona más. Se trataba de otra persona que moría de la misma manera, y hay que decirlo con tristeza, en muchos casos a veces es un número más entre las muchas personas que han muerto de esta manera. Hace incluso un par de meses murió otro joven aquí en el sur de Georgia, el estado donde estamos ubicados nosotros, por causa de otras 2 personas blancas que lo persiguieron prácticamente como si lo estuvieran cazando, y después lo asesinaron. Tal vez otra razón por la cual no hice es porque no era nadie de mi comunidad, no era ninguna persona latina, no era nadie que yo conociera, no era nada que me impactara directamente, o por lo menos así lo pensaba en un principio. Sea cual sea la razón, lo que he podido procesar en estos días es que no estaba bien lo que hice. Y tengo que confesarlo,
y que parte del problema por lo que todavía nosotros estamos sufriendo en el mundo, el racismo que estamos sufriendo después de tantos años, después de siglos de vivirlo, es que no es solo porque todavía hay personas que se sienten mejores que otras, o porque hay leyes ineficientes que han impedido, que no hayan podido parar lo que está sucediendo en el mundo, sino porque en realidad, como decimos muchas veces y lo han dicho tantas personas famosas, somos más los que no hacemos nada al respecto, los que nos quedamos callados y no hacemos lo suficiente. Y en ello, tengo que confesarlo, también ha caído la iglesia. La iglesia que ha sido llamada por el Señor para hacer luz en el mundo, en la oscuridad, por muchos años también guardó silencio y ha seguido guardando silencio. Y es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que afrontar y tenemos que reconocer. El reverendo Martin Luther King, el líder del movimiento civil aquí en Estados Unidos, y que desde aquí de Atlanta precisamente fue su sede, estaba su iglesia, también él lideró este movimiento. Él dijo antes de morir lo siguiente: ignorar el mal es volverse cómplice de ello. Ignorar el mal es volverse cómplice de ello. Lo peor es que el mismo Jesús lo enseñó al respecto, enseñó esto al respecto cuando le respondió a un hombre cuál era el mandamiento más importante. Esta persona llegó y le dijo: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero Jesús no se quedó ahí, dijo: y además amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después de decir esto, el Señor enseña una de las parábolas más conocidas que están en la Biblia, que la podemos encontrar en Lucas capítulo 10, que es la parábola del buen samaritano. Jesús contaba la historia de este hombre judío que iba caminando por cierto camino, y de un momento a otro llegaron unos hombres y lo atacaron y le robaron y lo dejaron casi muerto a la orilla de ese camino. Luego pasó un sacerdote, dice la Biblia, un sacerdote, y vio al hombre en el suelo y no hizo absolutamente nada, siguió de largo. Luego pasó un levita, es decir, un servidor de la iglesia. También vio a este hombre judío, pero siguió de largo y no hizo absolutamente nada. Hasta que llegó un samaritano. Y un samaritano que vio a este hombre, y aún siendo judío, y tenemos que entender el contexto de esta historia que nos quería narrar Jesús. Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, ellos se odiaban entre ellos mismos, pero aún así este buen samaritano vio al hombre judío moribundo en el camino, y no solo lo atendió, le curó las heridas en ese momento, sino que lo montó en su caballo, lo llevó a un hotel y pagó para que allí fuera cuidado hasta que este hombre se sanara. Esa es la historia que nos cuenta Jesús. ¿Y qué nos quiere decir? Esta parábola es precisamente sobre no ignorar lo que está pasando a nuestro alrededor. No solo lo que está pasando en nuestros países, no solo lo que está pasando en nuestras ciudades, no solo lo que está pasando en nuestros barrios, en nuestras familias, sino lo que está pasando en el mundo entero. Y no solo ignorarlo, no solo no ignorarlo, sino hacer algo al respecto. Tal vez muchos no reaccionamos a lo que pasó o no decimos nada cuando sucede algo como lo que pasó con George Floyd, porque creemos que solo somos una persona más, porque tal vez creemos que nuestra voz, que si decimos algo no va a ser suficiente, no va a cambiar absolutamente nada. Pero eso también es parte del problema, y es parte de por qué también la iglesia ha callado y por qué sigue ocurriendo lo que está ocurriendo. Lo que la comunidad afroamericana está pidiendo, y muchos se están uniendo a ellos en las calles y en todo lugar, en todo tipo de lugar, están pidiendo es que en este momento sean vistos y que reconozcamos el dolor que han cargado por años, por generaciones, por siglos, y que ha sido ignorado no solo por las autoridades, sino por el mundo entero. Hoy tenemos la viga en el ojo. Tenemos la viga en el ojo, familia. Hoy el mundo está pidiendo que reconozcamos en nosotros mismos cuál ha sido nuestra injerencia en lo que está pasando en nuestras vidas, en la sociedad. Hoy el mundo está diciendo: alcemos la voz, y no solo que pongamos un post en Facebook.
No solo que coloquemos un like a algo que alguien dijo, sino que hagamos algo directo, algo que haga un cambio verdadero. Por eso es que quise hablar de este tema, porque solo tener esta conversación abierta con ustedes puede hacer una diferencia. Así sea en una sola persona, vale la pena. Así solo uno de ustedes que me escuche el día de hoy, vale la pena que hablemos al respecto. Podemos hacerlo una persona a la vez. Lo primero que todos deberíamos hacer es hablar del tema, educarnos y hablar con las personas que están sufriendo en este momento. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con uno de los miembros de nuestra iglesia, Lorenzo Cooper, una persona que viene de Panamá, que es afrodescendiente, que tiene una esposa afroamericana, que tiene 2 hijos adultos mayores ya. Y cuando hablaba con Lorenzo en estos días me decía: Alejandro, además de la rabia y el dolor que sentimos, es además saber que es pensar que tal vez somos nosotros las siguientes personas, tal vez sean mis hijos los próximos en que puedan estar ahí, y eso los atemoriza. Es por eso que tenemos que educarnos, tenemos que hablar, tenemos que tener estas conversaciones que además a veces pueden ser incómodas, no nos gustan, pero son necesarias. Aparte de eso, entender por qué este movimiento está creciendo. Cuando escuchamos el Black Lives Matter, cuando escuchamos que los negros, las vidas de los negros valen la pena o son importantes, muchas veces yo también al principio pensaba, pero todos somos importantes, porque ellos dicen que solo ellos son importantes. Todos son importantes. Y esta semana escuché algo que me hizo cambiar de parecer. Escuché que si un hijo mío, tengo 3 hijos, si mi hijo menor Cristian viene y me pregunta: papi, ¿yo soy importante para ti? Por supuesto que yo le diría: sí, hijo, tú eres importante para mí. Si mis otros 2 hijos, los mayores, Victoria y Gabriel, llegan y me dicen: eso es injusto, todos somos importantes para ti. Y yo digo: sí, es verdad, todos somos importantes, no solo uno, todos son importantes. Es verdad. Pero ¿qué sentiría mi hijo cuando en medio de su necesidad viene a buscarme a mí para que yo me enfoque en él y le diga: tú eres importante para mí? Eso es lo que está pidiendo esta comunidad, que lo miremos a ellos, que veamos sus circunstancias y que podamos ayudarle. El mismo Jesús lo dijo también en otra parábola súper conocida, el de la oveja perdida. ¿No dijo Jesús que aún dejaría las 99 en busca de esa ovejita que está herida, que está perdida? No es que Jesús dejara de amar las 99 restantes, no, es que en ese momento esa oveja necesita de su ayuda. Eso es lo que significa, y eso lo estoy entendiendo. Otra de las cosas que evité en un principio es que mis hijos vieran esta noticia. Tal vez también porque quería evitar un dolor para ellos. Un hijo de 10 años, otro de 7 y otro hijo de 4. Pero especialmente con Gabriel, que tiene 10, tal vez quería evitar que ellos sintieran esto. Pero quería como protegerlos, pero después de tener un tiempo con Dios y de meditar, me di cuenta que alejarlos de la realidad también les hacía daño. Porque ¿qué gano yo con no contarle a mis hijos, con que ellos no vean la realidad de este mundo, y cuando crezcan ellos se estrellen contra un muro y se den cuenta de lo que está pasando? Si yo no les hablo desde ya, no lo van a poder entender. Así que era necesario también hacerlo, y te animo a que tú también lo hagas. Luego de darme cuenta que ignorar la situación no estaba bien y que tenía que educarme al respecto, vino el momento más fuerte para mí. Y es que de un momento a otro llegó una pregunta a mi cabeza que yo creo que Dios la puso ahí. La pregunta es: ¿soy racista? Bueno, por supuesto la respuesta inmediata fue: no, ¿cómo voy a ser racista? Yo no he matado a nadie, no he golpeado a nadie, ni mucho menos he discriminado a nadie por cuenta de su raza o del color de su piel. Además, yo no le he hecho daño a nadie. Esa fue la respuesta inmediata. Pero fue entonces cuando Dios me redargulló, cuando Dios puso algo en mi corazón y me hizo dar cuenta que a mí tampoco me han golpeado, ni a mí tampoco me han tratado de matar, y aún así algunas veces me he sentido discriminado. Así que, en otras palabras, tenemos que entender que el racismo no es solo matar o golpear a una persona, o negarle un trabajo a alguien, negarle la mano, el saludo a una persona por cuenta de la raza, porque somos diferentes. Racismo es simplemente ver a una persona de forma diferente, tener un prejuicio sobre las personas por cuenta de su raza, de su color. ¿Cuántas veces yo no he juzgado a una persona porque son de un estatus social diferente tal vez
Tal vez tú también lo has hecho, te has sentido así, porque hacen las cosas diferentes a como las hacemos nosotros aquí los latinos, o como las hacen en nuestros países, de la forma que tú creciste. O incluso cosas tan sencillas porque manejan de una manera diferente a nosotros, conducen de una manera diferente. Y decimos, es que los hacen esto o lo hacen de esta manera. Y tú me podrías decir, Alejandro, pero es un poco exagerado lo que estás diciendo. Eso es solo un comentario, es solo una expresión, tal vez es solo un chiste, pero sí, yo estoy de acuerdo, pero el problema es que ese comentario puede ser la semilla que está guardada en tu corazón y que ha empezado a crecer raíces profundas que tal vez no te has dado cuenta, pero que si siguen creciendo, algún día van a hacer algo o pueden causar. Y cuando el enemigo se da cuenta que hay algo que ahí no está arreglado, no está solucionado, él hace todo y trabaja en un plan para que podamos hacer daño a los demás o nos hagan daño a nosotros. No creo que ninguna persona haya nacido racista. No creo que ningún niño haya crecido o haya nacido pensando yo soy racista. Algo tuvo que haber sido plantado en la vida de esas personas que hacen daño a otros por racismo. Algo tuvo que haber sido plantado, ya sea una mala educación, un pensamiento, una idea, un mal ejemplo que hizo que cuando creciera esa semilla, cuando creciera esa raíz, en un momento determinado, tomara una decisión que después acabaría tal vez con la vida de una persona o discriminaría a una raza. Entonces, ¿qué? Tuve que decir, sí, algunas veces he sido racista. He juzgado y he visto a otros de una forma diferente y tal vez negativa por su apariencia o porque son diferentes a mí. Y tuve que arrepentirme y pedirle perdón a Dios. Y eso es lo segundo que yo te quiero invitar que hagamos en estos días. Lo primero, que hablemos con personas, que nos eduquemos, que sepamos lo que está pasando, que tienen estas personas en su corazón. Y lo segundo, arrepintámonos. Arrepintámonos, familia. Mi invitación es que todos se hagan esta misma pregunta delante de Dios. Sea que creas que estás seguro o no de tu respuesta, pregúntale al Señor, Señor, escudriña mi corazón, como lo dijo David en alguna oportunidad. Escudriña mi corazón y muéstrame si hay algo que hay racista en él. Si hay tan siquiera una pequeña semilla. Y si es así, por favor, perdóname, Señor. Que podamos arrepentirnos, cambiarnos. El arrepentimiento, familia, no es solo cambiar de comportamiento. El arrepentimiento es cambiar de la forma de pensar. De nada sirve decir, yo nunca le voy a hacer nada a nadie si eso sigue en nuestras cabezas. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Muchos allá afuera están pidiendo un cambio en el mundo y pidiendo especialmente al gobierno cambio en leyes y en la justicia. Y eso puede pasar y es necesario. Pero la verdad, familia, es que el cambio en una ley no va a cambiar la situación racista. Lo único que lo va a cambiar es si cambiamos nuestros corazones. Es la única solución. Y por eso Jesús sigue siendo la única solución. Porque una ley no cambia corazones. Una idea no cambia corazones. El Señor, a través del Espíritu Santo y su sacrificio en la cruz, su sacrificio en la cruz es lo único que puede hacer cambiar nuestros corazones. Y ahí es donde viene el tercer punto y quiero cerrar con esto. Lo tercero que necesitamos es tener esa relación con el Señor y tener una mejor relación con el Espíritu Santo. Aquí viene la segunda y última parte de este mensaje. Hoy más que nunca necesitamos, como hijos de Dios y como iglesia, el poder del Espíritu Santo para poderle hablar el lenguaje del amor. Si quisieras colocarle un título a este mensaje, debería ser el lenguaje del amor. Vamos a volver a leer la historia de Pentecostés, ese momento donde los 120 discípulos, después de haber estado con Jesús, están en el aposento alto esperando, unidos, orando por la promesa del Padre, que fue el poder del Espíritu Santo. Y cuando vino esa promesa en forma de un viento, de una ráfaga de viento que llenó ese lugar, y también de forma de lenguas de fuego que se posaron por encima de las cabezas de cada una de estas 120 personas, pasó lo siguiente. Hechos capítulo 2 y leo desde el versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos
procedentes de todas las naciones de la tierra. Estos son los judíos que después de todos los exilios habían quedado dispersos alrededor del mundo y que venían a la fiesta de Pentecostés a Jerusalén cada año. Dice el versículo 6, al oír aquel bullicio, los 120 hombres hablando en diferentes lenguajes, en diferentes idiomas, dice, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, perdón por esa palabra, Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, personas de todo el mundo. Y decían, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. La pregunta que yo tengo es, ¿qué fue lo que llamó la atención a todas estas personas cuando escucharon a los discípulos? La Biblia dice que por supuesto estaban asombrados porque estos eran hombres de Galileas que por lo común no eran hombres que fueran educados, no habían estado viajando alrededor del mundo y por lo tanto no sabían otros lenguajes, otros idiomas. O sea que no tenían por qué saberlos. Pero me pregunto en realidad qué fue lo que les llamó la atención en primer medida para voltearse. Porque tal vez habían muchas personas que también hablaban esos idiomas, que estaban caminando por Jerusalén en un momento donde la ciudad estaba agolpada de personas. Así que podían escuchar su lenguaje de una u otra persona que andaban por ahí. ¿Qué fue lo que les llamó la atención para que ellos voltearan y empezaran a buscar esas voces? Dejar de hacer lo que estaban haciendo e ir a mirar qué estaba pasando. El versículo 11 nos dice que todos oyeron a los 120 discípulos hablar las maravillas de Dios. Y yo creo que ellos les estaban hablando del amor de Dios a través de Jesús, a través de su gracia. Las maravillas de Dios era que ellos estaban escuchando por primera vez en su propio idioma que había un Jesús que había muerto por ellos y que había mandado a sus discípulos a contar las buenas nuevas. Ese es el nuevo lenguaje del amor. Y lo que yo te quiero decir es que una cosa es hablar de Jesús y compartir su palabra, pero cuando Jesús le dijo a los discípulos, esperen, les estaba diciendo no solo que esperaran por un poder que les iba a dar valentía para hablar, que les iba a dar audacia y que les iba a mostrar las palabras que tenían que decir, sino que esperaran el poder del Espíritu Santo que les iba a permitir hablar con amor. ¿Han escuchado alguna vez a una persona que predica el evangelio pero está regañando o está condenando a las demás personas aún utilizando la palabra de Dios? Lo que el Espíritu Santo quiere hacer es hacerte un agente de la gracia de Dios, que tú puedas manifestar el mismo amor que Él manifiesta por ti y por mí, que tú puedas ser un agente de ese Espíritu Santo que mora en ti aunque seguimos pecando. Eso es gracia y nosotros podemos hablar el mismo lenguaje a las demás personas. No es coincidencia entonces que a partir de ese momento los discípulos fueran capaces de predicar el evangelio y mostrar amor y gracia no solo a sus propios familiares, a otros judíos, sino también a samaritanos, a gentiles, incluso a los romanos, a centuriones que eran los que los tenían a ellos bajo el imperio, bajo esclavitud en ese momento, a los que incluso los encarcelaban. Conocer al Espíritu Santo y recibir su bautizo y entablar una relación con Él, no solo una relación con Jesús y una relación con Dios el Padre, sino una relación con Dios el Espíritu Santo, que es una persona que está en ti y que quiere venir sobre ti con su bautizo. Eso nos da un nuevo lenguaje, no solo espiritual, sino el lenguaje del amor. Miren lo interesante, en Babel, cuando los hombres quisieron construir la torre de Babel, Dios tuvo que separarlos y los separó combinando los lenguajes, creando nuevos idiomas y por lo tanto ellos no pudieron comunicarse entre ellos mismos porque en su rebeldía lo que ellos querían hacer era construir una torre que llegara al cielo para ellos estar al nivel de Dios y Dios los separó con diferentes lenguajes. Cuando vino Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120 discípulos, ellos hablaron 120 idiomas diferentes o más, pero con un solo lenguaje, el del amor.
Eso es lo que el Espíritu quiere hacer. El Espíritu Santo y Jesús vino a unirnos con un solo lenguaje, el del amor y la gracia de Cristo, que podemos compartir a los demás también. Recibir y llenarnos del Espíritu Santo cambia la forma de ver a las personas. Y eso fue lo que incluso le pasó a Pedro y a Juan unos días después de Pentecostés, cuando estaban entrando al templo y vieron a ese hombre lisiado que les estaba pidiendo dinero. Eso lo encontramos en Hechos, y dice que cuando Pedro y Juan lo miraron fijamente, le dijeron: míranos. Y el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Eso está en capítulo 3 de Hechos. Versículo 6 dice: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Saben, el primer milagro que vio la humanidad después de Pentecostés no solo fue las lenguas, pero tampoco fue este hombre levantarse después de haber estado paralizado toda su vida. El primer milagro que vio este hombre es que alguien lo vio de forma diferente. Este hombre toda su vida había sido llevado a la puerta del templo a pedir dinero. Este hombre había sido puesto en ese lugar, y todo el mundo tal vez lo ignoraba o simplemente decía: ese es el inválido, ese es el lisiado, y simplemente está ahí. Tal vez le daban dinero, pero lo ignoraban. El primer milagro que ocurrió en la vida de este hombre es que alguien con la gracia de Dios lo miró, y esa mirada abrió su corazón para que él pudiera recibir el evangelio y pudiera creer en un Jesús que lo podía sanar, así como había sido sanado su corazón. Su identidad cambió en el momento en que Pedro y Juan lo miraron ya no como un lisiado, sino como otro hijo creado por Dios. Yo creo que en ese momento se cumplió lo que Jesús había dicho a sus discípulos tiempo atrás en Juan 14:26. Él dijo: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu les recordó a Pedro y Juan que Jesús no los vio o los trató a ellos de acuerdo a su raza, a su color, a su educación o a su posición dentro del pueblo judío. Él los miró y los trató a todos, aún con sus diferencias, como hijos de Dios, amados por Él, que valían la pena que Él muriera en la cruz por ellos y por nosotros. Y cuando el Espíritu Santo se los recordó por ese poder y relación que habían empezado con Él, y que les permitió escucharlo, pudieron ver a este hombre y amarlo como a ellos mismos. Y nosotros necesitamos de ese poder y necesitamos de ese lenguaje del amor. Familia, hoy muchos no ven esperanza en el mundo. Hoy muchos no ven esperanza en que esta circunstancia como el racismo cambie, o cualquier otra esperanza o cualquier otra circunstancia como la violencia o que no haya paz. Pero tengo que decirte algo: el racismo es solo otro pecado por el cual Jesús vino a morir en la cruz. Y si Jesús vino y murió en la cruz y se levantó de la tumba, el racismo también ha sido vencido por la sangre de Cristo. Y tú y yo, como sus representantes, tenemos que seguir el ejemplo del Señor. Así que yo tengo esperanza, porque Jesús ya lo venció. Quiero que oremos en este segundo, en este momento, y que podamos pedirle a Dios que nos hable primero a nosotros como personas individualmente, pero que nos haga agentes de su luz, bajo el poder del Espíritu Santo, para poder ser luz en las naciones y poder ayudar a aquellos que lo necesitan. Señor Jesús, te quiero pedir en este momento, Padre, que escudriñes mi corazón y el de mis hermanos, el de las personas que me están escuchando, Señor, y que nos reveles, Padre Santo, cualquier cosa que esté ahí clavada, que esté ahí sembrada, Señor, que esté creando enemistad, división entre nosotros y cualquier persona, cualquier raza, cualquier cultura. Padre, tú nos creaste a todos diferentes, pero en medio de la diferencia tú nos amas a todos y también nos creaste a tu imagen y semejanza. Eso es lo lindo del Evangelio, Señor. El Evangelio une a las personas en torno a ti, no en torno al color de la piel, Señor. En torno a lo que tú hiciste por todos nosotros. Y dice tu palabra, Señor, que después de conocerte ya no hay judíos ni gentiles, solo hijos de Dios, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes. Padre, te pedimos por paz en el mundo, en nuestras ciudades, en nuestros países. Y te pedimos, Señor, porque tú traigas, Padre Santo, tu amor y el lenguaje de amor a través de nosotros, de tu iglesia, a todas las personas.
Padre Espíritu Santo, te pedimos que nos ilumines, que nos guíes y que nos lleves a los momentos donde podemos proclamar de esa gracia a otros. Padre, y si hay alguna persona herida en este momento, que está viendo este mensaje, que ha sido víctima, que está sufriendo por lo que está pasando, por simplemente ver lo que está pasando por un mal momento, yo te quiero pedir, Señor, que vengas a traernos esa paz, ese confort, ese consuelo que solo tú puedes darnos, Señor. Que no una ley ni una autoridad nos puedes dar, solo tú, Señor Jesucristo, nos puedes dar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.